es el que lleva de alguna manera la batuta, ¿no? El liderazgo, el que va cargando, el que va abriendo camino a todos los demás. Amén. Y el día de hoy quiero que para cerrar este capítulo de lo que es el liderazgo, la semana pasada estábamos viendo a través de cómo nosotros como líderes guiamos con el ejemplo, cómo el ejemplo, cómo de ser ejemplo activa los 5 sentidos naturales en aquellos que nos ven, en aquellos que nos observan, en aquellos que forman parte de nuestros seguidores, vamos a ponerle de esa manera, ya sea en el área ministerial, en nuestra área secular de trabajo o incluso en nuestra familia. Amén. Y el día de hoy quiero hablarte, primeramente, pasa la siguiente. Esto, porque lo platicamos según yo creo ser que en la primera clase, lo que es la autoridad. Amén. Platicamos lo que es la autoridad. En este caso, la autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o derecho, potestad, facultad, legitimidad. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios, primeramente, antes de por ser líderes, como hijos de Dios, nosotros llevamos una autoridad y se nos ha sido dada la legalidad. Gracias, hermana. La legalidad, tenemos legitimidad por parte de Cristo. Primeramente porque somos creación, como lo dice en el Génesis, si no mal recuerdo es Génesis 1:27, cuando nos dice que nos dio gobierno, nos dio autoridad, nos dio potestad. Amén. Entonces quiero que en el día de hoy, si te llevas algo en tu corazón, que esta sea una de esas porciones, que eres un hombre y una mujer con autoridad. Que si tienes el día de hoy un liderazgo, una familia, eres padre, eres madre de familia, tienes una autoridad de parte de Cristo. Amén. Sobre cualquier situación, incluso sobre tus hijos, sobre la situación que se encuentra alrededor de tu vida, incluso tenemos autoridad sobre el área donde nosotros nos rodeamos, por ejemplo, en lo que son nuestras colonias, nuestros fraccionamientos, nosotros tenemos una autoridad sobre ellos. Amén. ¿Por qué? Porque ahora que ya estamos en Cristo, nuestra autoridad legítima, que se nos había de alguna manera sido arrancada a través de lo que es la caída, el pecado, fue restaurada una vez más por la sangre de Cristo. Amén. Y quiero que pasamos a la siguiente. Que hay 3 tipos de autoridades y son lo que yo quiero que antes de comenzar con la lección que traigo el día de hoy, quiero que esto te quede grabado. Quiero que hablemos de la autoridad legal, la autoridad religiosa y la autoridad espiritual. Primeramente, la autoridad legal está en Mateo 22:15 al 22. Aquellos que traigan su Biblia lo pueden buscar, pero yo te voy a contar brevemente lo que es la historia. En Mateo 22 habla acerca de cuando se le acercan a Jesús, ¿no? Y decía que de alguna manera querían hacerlo caer, querían tentarlo con ciertas preguntas, y fue cuando le preguntaron si le tenían que dar al César lo que son los impuestos. Muchos de nosotros sabemos esta historia. La respuesta de Jesús les dijo: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, no quitándole autoridad a lo que era el César, que era el gobierno en esa región, sino diciéndole: nosotros nos tenemos que someter a toda autoridad legal que se encuentra en este ámbito. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros desobedecemos la autoridad legal, nuestra autoridad espiritual es denegada. Amén. Por eso hay niveles y hay rangos. Y la primera de las que Jesús habla es de la autoridad legal, respetar a nuestras autoridades, darles a ellos. Nosotros no vamos a andar pasándonos todos los saltos y todos los semáforos, y no, es que yo soy hijo de Dios y esa ley no cae sobre mi vida. No, nosotros también estamos debajo de la autoridad legal y por tanto tenemos que cumplir. Amén. La segunda es la autoridad religiosa. Esa se encuentra en Mateo 23 del 1 al 3, y ese sí yo quiero que lo busquemos. ¿Por qué? Porque hay muchas autoridades religiosas. ¿A qué me refiero con autoridades religiosas? En este caso podemos decir los pastores, los líderes de una iglesia. Y esto es lo que Jesús les dijo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Amén. Jesús estaba hablando de las autoridades legales que se encontraban en ese momento. Pero ¿qué fue lo que les dijo? Guárdalo y hazlo. Todo lo que ellos te digan. De alguna manera les decía Jesús, están erróneos porque hablan y no hacen. Mas la autoridad que ellos tienen, por el puesto donde están, tienen una autoridad. Obedéceles. Guárdalos. Si te mandan, no sé, a lo mejor a hermana, el día de mañana va a ir a predicar. El día de mañana va a ir a evangelizar a la cuadra detrás de la iglesia. Vamos a hacerlo. Jesús les decía, estos hombres tienen una autoridad legal, están ahí y hay que obedecerles. Amén. Y la última es la autoridad espiritual, que se encuentra en Mateo 10:1. Yo creo que ese a lo mejor no lo sabemos, no doy memoria, pero sí lo buscamos. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén, esa fue la autoridad que Cristo nos delegó a nosotros como sus discípulos. Es la autoridad espiritual que nosotros tenemos ahora, lo que es en el ámbito espiritual, sobre todo aquello que es contrario a Cristo. Amén, nosotros tenemos una autoridad y eso es lo que el día de hoy quiero que nos enfoquemos, de la autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque cuando uno ya es líder, eres líder y los demás te siguen. Pero por ejemplo, el día de hoy que nos encontramos aquí redimidos por la sangre del Cordero y en su casa, tú, aparte de ser líder de alguna manera en el ámbito terrenal, también formamos parte del liderazgo espiritual. Amén. Sabemos que los líderes espirituales de esta casa son nuestros pastores, son nuestros guías, son nuestros modelos, son a los que seguimos. Mas si el día de hoy tú ya tienes un cargo dentro de la iglesia, también te conviertes en un líder espiritual para aquellos que están detrás de ti. Te conviertes en esa guía, en el si mi hermano ora y ayuna 2 o 3 veces, ¿sabes qué? Es mi líder, yo lo voy a hacer juntamente con él. Te conviertes en el seguidor de que ellos quieren ser, la persona a quien ellos quieren seguir y cómo quieren ser. Amén. Y quiero que pasemos a la siguiente, porque el día de hoy quiero hablar de los 3 estilos de liderazgo, que son los que hoy yo te quiero compartir, y cómo dentro de estos la legalidad espiritual se desarrolla sobre nuestras vidas. Amén. El primero es el autoritario. ¿Cuál es este? El autoritario, si quieres le avanzas, Leslie, en lo que yo platico. El autoritario es donde el poder se concentra sobre una sola persona. Yo decido, yo mando, yo hago. ¿Qué dijo el pastor? Mis chicharrones truenan, dijo el pastor. Amén. Esa es una manera coloquial de decirlo, pero sí, la autoridad se concentra sobre una sola persona y esa es la que ejerce, la que decide, la que hace y la que todo. Amén. Conmigo empieza y conmigo termina. Ese es el autoritario. Entonces, antes de seguir avanzando en esto, yo quiero que tú establezcas sobre tu corazón que estos estilos de liderazgo no es de que yo lo voy a establecer así y así voy a hacer. No, sino que el Señor te empiece a hablar y te empiece a guiar, que el Espíritu Santo te empiece a guiar cuándo, cómo y en dónde y en qué forma podemos empezar a implementar estos estilos de liderazgo, porque no todas las situaciones son iguales, porque no todos los que nos siguen son iguales, todos tienen diferente carácter, todos tienen diferente trasfondo, diferentes vivencias, y todo esto afecta la manera de que el líder pueda hablar y comunicarse con ellos. Igual el tomar decisión. En esta área donde dice el autoritario, quiero que diferenciemos lo que es entre autoridad, porque la autoridad tú la tienes y yo la tengo. La autoridad y el dominar, que es completamente diferente. La autoridad dice que es lo que habíamos leído, poder que gobierna, derecho, potestad, facultad legítima. Tú y yo tenemos autoridad legítima, mas cuando empezamos a dominar, el dominar es algo, hacerse dueño y señor de alguien. Amén. Entonces tú y yo somos líderes, no somos dueños de los que están detrás de nosotros. Tú y yo como padres somos líderes de nuestra casa, de nuestros hijos.
mas no somos los dueños. Amén. Entonces, eso es algo que quiero que se implante en tu corazón, y más el ser padres, ¿no? En el área de lo que es la paternidad, porque empezamos a confundirnos, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que dicen, es que yo te di a luz, es que yo esto, es que yo el otro. No, es que Cristo le dio la vida, porque de Él viene la vida, del Dios Padre. Amén. Entonces nosotros como padres somos la autoridad sobre nuestros hijos, ejercemos autoridad, ejercemos lo que es el liderazgo sobre sus vidas, mas cuando entramos en un punto donde ya empezamos a dominar, creo que ya estamos cruzando la línea que el Señor nos dio. Amén. Pasa a la siguiente, Leslie. Entonces, ¿de qué se trata esto? El estilo autoritario, ¿de qué se trata? ¿Cuándo lo puedo usar? ¿A qué se refiere? Yo te quiero hablar de estos hombres en la Biblia que hubo momentos donde tuvieron que tomar decisiones cortantes y tajantes. Ahí es donde entra el estilo autoritario. ¿Por qué? Porque nosotros como líderes, como padres, va a llegar un momento donde hay un momento de decisión y ya no puedes ser fluctuante, tienes que tener una decisión certera. Y esto fue lo que estos hombres vivieron. Momentos decisivos en la vida de Moisés. Moisés es llamado, el Señor le dijo, ve y saca a mi pueblo. No sé si ustedes recuerden, mas Moisés fue, se reunió con el pueblo, mas les dijo, el Señor me manda a traerlos a libertad. Fue una decisión que él tomó. No fue algo que consultó con el pueblo. ¿Por qué? Porque el mandato vendría directamente de Dios. Son momentos decisivos donde le hago caso o no le hago caso. Esos son los momentos que muchas veces nosotros vamos a enfrentar como líderes. ¿Por qué? Porque sé que hay a veces situaciones que pasamos, incluso como padres, donde viene una dirección de parte de Dios y dices, es que tiene que ser así. Pero ahí entra y ahí cae la responsabilidad sobre ti, padre, madre, líder, si lo hago o no lo hago. Y ahí es cuando nosotros debemos de tomar la autoridad y la legalidad que Cristo nos ha dado para seguir adelante, para tomar esa decisión en ese momento tajante y poder avanzar. Amén. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nos podemos encontrar en situaciones aún todavía más difíciles y más complicadas. ¿Qué pasa? Imagínate, estás en tu casa, el Señor lo reprenda, ¿no? Pero empiezas a escuchar ruidos, como que alguien se quiere meter. Imagínate, padre, que estás solo, o imagínate, madre, que estás sola. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Si eres hombre, probablemente como nuestro pastor, a ver, agarra y me levanto y a ver quién está, ¿verdad? Y a lo mejor si eres mujer como yo, probablemente agarras tu teléfono y le llamas al 911. Pero es un momento de decisión, es un momento donde te dices, ¿qué vas a hacer? No tienes mucho tiempo para pensar, ¿qué vas a hacer ahora? Aquí es donde entra la madurez espiritual y la legalidad espiritual que Dios nos ha dado. Y esto es para que tú te retroalimentes y te retroanalices de dónde estoy yo. Si el día de hoy yo tuviera que tomar una decisión así, ¿qué fue lo que haría? He crecido, he madurado, me he alimentado de la palabra. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita no te encuentras en ese momento, pero sé, como estos hombres grandes de la Biblia, que llegaron a un momento donde llegó un punto así, definitivo. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, si eres líder de un ministerio y el día de mañana pasa una situación y te dicen, mira, tienes que hacer esto. ¿Qué vas a hacer con el hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿Consideras que tienes una madurez espiritual? ¿Consideras que tienes la sabiduría de parte de Dios para tomar una decisión así tajante en el momento? Aquí es donde entra el estilo autoritario, en el momento de decisión, en el momento donde estás incluso entre la vida y la muerte. El pueblo de Israel se encontraba entre la vida y la muerte. Se encontraba en un momento de esclavitud, donde necesitamos a alguien que se levante ya. Que lo haga ya.
Y yo pienso que la situación que nosotros estamos viviendo como ciudad, como país, como hijos de Dios, requiere líderes que digan, vamos a actuar. Requiere líderes donde diga, la pastora nos convocó a ayuno y oración, vamos a hacerlo. No es para mañana, es para hoy. Entonces, si el día de mañana te dicen, vamos, porque mira, la ciudad se está cayendo, necesito en este momento 2 o 3 hombres que se pongan a orar y ayunar, ¿lo vas a hacer? Amén, gloria a Dios. Pero esos son los momentos. El otro es Josué. Hay un versículo muy famoso que yo creo que define a Josué, donde él dijo, no sé qué van a hacer ustedes. Así le dijo al pueblo, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Había una situación, se había muerto ya Moisés, tenían que tomar la tierra prometida, tenían que empezar a luchar, tenían que cruzar el Jordán, y les dijo, ¿saben qué? Hay un tiempo de caos, hay un tiempo de, no sé, de desubicación. Y Josué les dijo, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Vamos a seguir el mandato que el Señor me ha dado. En ese momento, así. Me sigan o no me sigan, dijo, yo lo voy a hacer. Esa es la actitud del líder. Esa es la actitud del estilo autoritario. Cuando dicen, a lo mejor no me importa que los demás no me sigan, pero si el mandato viene de Dios, yo lo voy a seguir. Es un momento de decisión. El otro es Jesús. Jesús lo reconocemos por un líder con amor, con compasión, con misericordia, pero también tuvo momentos decisivos, momentos donde pudimos ver el carácter, la autoridad. Muchos de los versículos, si ustedes lo recuerdan, cuando Jesús enseñaba, decían, ¿quién es este que enseña con tal autoridad? Amén. Y uno de los momentos que yo creo que podemos reconocer más incluso a Jesús es cuando Él entra al templo y volca todas las mesas. Amén. Era un momento decisivo. ¿Por qué? Porque se acercaba el tiempo de su crucifixión. No fue un impulso, no fue de que, es que Jesús se enojó en ese momento y por eso volcó las mesas. No, fue un momento decisivo, donde se acercaba el tiempo de su crucifixión. Y ¿qué dijo Jesús? Tengo que pasarlo, tengo que hacerlo. Amén. Este fue uno de los momentos, esto es uno de los hombres de la Biblia. Hay muchos, pero son de los 3 que yo te quería hablar porque yo creo que son de los que más reconocemos. Y pasa la siguiente. Y aquí es donde quiero hablarte de lo que es la aplicación, beneficios y daños. Y ya si quieres pasa a la siguiente. El estilo autoritario, ¿dónde lo desarrollamos más? El de yo mando, yo decido, yo te guío. La siguiente, Leslie, por favor, es en el área de la paternidad. ¿Por qué? Porque cuando recién te conviertes en padre, yo no le pregunté a mis hijos, ¿quieres que te dé de comer o no? ¿Quieres que te cambie? ¿Quieres que te bañe? ¿Verdad que uno como padre empieza a desarrollar bueno, esto es lo mejor para ti y esto es lo mejor para ti? Y hoy te voy a cambiar, te voy a bañar, te voy a alimentar, te voy a dar de comer. ¿Por qué? Porque necesitas estar nutrido. Amén. ¿Cuántos están pasando por eso? Yo pienso que todo lo que es la etapa del desarrollo y del crecimiento, más que nada la formación, nosotros como padres desarrollamos este estilo autoritario donde decidimos por ellos lo que es mejor. Amén. Claro que va cambiando conforme ellos van creciendo, pero todo lo que es el tiempo de la formación, nosotros decidimos y tenemos una autoridad sobre ellos y les decimos esto es lo bueno y esto es lo malo. Amén. Empezamos a cumplir el encargo, el mandato que Dios nos dejó sobre nuestros hijos. Y ahora sí le das a la siguiente. Y esto es lo que me habló el Señor. ¿Por qué? Porque como líderes yo les comentaba que somos líderes en nuestro hogar. El primer lugar donde desarrollamos el liderazgo es en nuestra familia, es en nuestra casa. Nuestra pastora nos ha enseñado, nuestra profeta nos ha enseñado que nuestro primer ministerio es la casa.
Antes de tener un ministerio en casa, ¿cómo está tu ministerio? Antes de tener un ministerio en la iglesia, tenemos un ministerio en la casa. El ministerio de nuestro esposo, el ministerio de nuestra esposa, el ministerio de nuestros hijos, o incluso si ya tienes nietos, el ministerio de tus nietos, ¿no? De tus generaciones. Y esta es la pregunta que me hice y yo te la quiero preguntar a ti. ¿Tú crees que como líder de hogar puedes fracasar? No me la tienes que contestar porque sé que es una pregunta muy personal, pero pregúntate a ti. ¿Como madre puedo fracasar? ¿Como padre puedo fracasar? ¿Como abuela, como abuelo puedo fracasar? Yo pienso que sí. Y la pastora me acaba de contestar. Sí, sí podemos fracasar. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, si no mal recuerdo, en 2 de Timoteo, que toda la palabra es inspirada por Dios para exhortar, para redarguir y para edificar al pueblo. Amén. Y si está en la palabra es porque nos beneficia. Si está en la palabra es porque a lo mejor un día tú y yo vamos a pasar por esa situación y tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Y los primeros que yo te quiero hablar es de Ezequiel y Manasés. Eran padre e hijo. Ezequiel era el rey. En la Biblia es catalogado como uno de los mejores reyes de Judá porque reabrió y limpió el templo y destruyó los lugares altos. Él se dedicó en su vida a restaurar la adoración, a restaurar el templo, a limpiar. Era un rey y él gobernaba, ¿no? Ese estilo autoritario se maneja mucho en lo que son autoridades de gobierno, ¿no? Donde ellos deciden. Entonces, él fue el rey, el mejor rey de Judá. Y de ahí, cuando muere Ezequiel, sigue su hijo Manasés. Y ahí te voy a dejar la cita que está en 2 de Reyes 2:12. Pero ¿sabes cuál fue el propósito de Manasés? ¿Sabes qué fue lo que hizo Manasés? ¿No? Vamos a leerlo en Reyes, ¿verdad? No lo pongas, Leslie. Se los voy a dejar para que ustedes lo lean en casa. Pero Manasés se encargó de destruir todo el trabajo que hizo su padre y trajo de vuelta la adoración a los ídolos. Ezequiel fue un excelente líder. Fue un excelente gobernante. ¿Por qué? Porque volvió a establecer la ley de Dios. Mas hubo un punto que como líder en casa falló porque su hijo no siguió sus pasos. Su hijo se levantó y dijo: voy a hacer todo lo contrario a lo que hizo mi padre. Siendo él buen ejemplo, siendo el mejor rey de Judá, no ejerció su liderazgo como padre. Probablemente nada más lo veía como a lo mejor el sucesor y no ejerció ese liderazgo como padre de: mira, este es el buen camino, como nos exhorta la palabra. Instruye al niño y de viejo nunca se apartará del camino. Amén. Hubo algo para que Manasés no siguiera el ejemplo que le dejó su padre. Y otro ejemplo es David y Absalón. Probablemente ustedes también se sepan la historia. David, que dice en la palabra que tenía un corazón conforme al de Dios. Un corazón conforme al de Dios. Digo, wow. Pero ¿qué pasó con David? Absalón dice que se levantó en contra, no solamente en contra de su padre, sino que buscó seguidores para derrocar a su padre David. No solamente lo hizo él solo, sino que juntó gente y les dijo: mis seguidores, vamos, porque quiero destronar a mi padre. Un hombre que llevó victorias para el pueblo de Israel, un hombre que llevaba el corazón conforme al de Dios. Aún así, su hijo se levantó contra él. ¿Dónde fue? Tú pregúntate, como padre, ¿dónde? ¿Dónde puede ser que yo falle o que esté fallando? No te estoy apuntando, es una pregunta para retroalimentarnos, para retroanalizarlos nuestra vida. Y más como padres, ¿por qué? Porque no nacemos sabiéndolo todo.
Muchos de nosotros vamos aprendiendo conforme vamos creciendo y conforme nos estamos instruyendo en la palabra de Dios. Pero yo quiero que el día de hoy tú sepas que sí podemos fracasar. Y no es para que te desanimes, no, pues ya para qué me esfuerzo, no, todo lo contrario, es para que tomes la palabra y lo que Dios puso ahí escrito para que tú, sabes que el día de mañana no lo voy a hacer. Quiero llevar a mis hijos, antes de que llevar a los demás, antes de llevar a lo mejor mi ministerio de la iglesia, antes de ser el mejor en mi trabajo, quiero ser lo mejor en mi casa. Para que yo y mi casa, como dijo Josué, sirvamos al Señor. Para que el día de mañana que yo no exista, mis hijos le enseñen a mis nietos y se sigan levantando más generaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos hombres perdieron su linaje. Cuando tú y yo no les guiamos, no les instruimos en el camino de Dios, vamos a perder nuestras generaciones. No nada más es nuestro hijo, sino las generaciones que vienen detrás de él. Entonces el día de hoy tú como padre estás haciendo un trabajo que va a perdurar si lo hacemos bien. Si lo hacemos bien no se va a cortar. Va a seguir la bendición y va a seguir la bendición, y el día de mañana mis hijos lo van a hacer mejor que yo, y el día de mañana mis nietos lo van a hacer mejor que yo. Si yo danzaba, si yo cantaba, si yo predicaba, ahora ellos lo van a hacer aún mayor, van a tener plataformas aún más grandes. ¿Por qué? Porque me estoy encargando de llevar a cabo mi casa, me estoy encargando de llevarlos en el buen camino. Ese debe de ser tu propósito y mi propósito, antes de cualquier otro, nuestro ministerio en casa. Porque ahorita en la palabra de Dios dice, y lo voy a parafrasear la verdad porque no me sé el versículo de memoria, pero dice: si no puedes con tu casa, ¿qué harás con la mía? El Señor nos exhorta a llevar un liderazgo en casa, que como padre, que como madre seas líder. No seas un dictador, no seas un gobernante, aquellos que nada más infunden temor y terror. No, sino que seas una persona que ellos puedan seguir, un ejemplo a seguir, el que les instruyas en el camino. Mira, hijo, el día de mañana a lo mejor vas a pasar tiempos de tentación, mas fíjate en el Señor, fíjate de Él, fíjate del poder de su fuerza, que como padre le estés edificando en la palabra, porque la palabra es eterna. Probablemente ellos el día de mañana se van a olvidar de a lo mejor tu consejo, mas la palabra de Dios que tú implantaste en ellos va a permanecer en ellos porque es eterna. No se pierde la semilla. Algún día tiene que brotar. Entonces, como padres, el día de hoy el Señor nos está exhortando a meditar sobre cómo llevamos nuestra casa. A meditar si hemos estado a lo mejor fracasando o a lo mejor vamos en buen camino, y cómo mejorar y cómo seguir haciéndolo, porque vas a tener pruebas, vas a tener dificultades. Yo me imagino que conforme los hijos van creciendo, los problemas son aún mayores, ¿verdad? No creas que te estoy hablando de experiencia, porque mis hijos todavía son muy pequeños, mas te hablo conforme a la palabra de Dios. Yo me imagino a estos hombres, a lo mejor la tristeza que pudo haber causado en su corazón el momento que David vio que Absalón se estaba levantando en contra de él, y les dijo: no lo maten. Metió las manos por su hijo, me dijo: no lo maten. Yo pienso que David había reflexionado en su corazón: probablemente yo no hice algo bien, no lo toquen, no lo toquen. Y para eso es la palabra de Dios, para edificarnos, para levantarnos, para decir: ¿sabes qué? Probablemente estoy pasando esa situación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llevarlo a cabo? Señor, dame sabiduría. Señor, dame inteligencia. Padre, yo no lo sé todo, mas tu palabra, Señor, que se empieza a revelar sobre mi vida, que se empieza a hacer una realidad. Padre, el día de mañana mis hijos van a crecer y necesito de tu guianza. Necesito saber cómo guiarlos, necesito saber guiar a mis nietos. Necesito que mis generaciones no se pierdan, sino que todas mis generaciones alaben y bendigan tu nombre. Y yo pienso que ese es el deseo más que nada de nuestro corazón, ahora que ya conocemos a Cristo, es que no se pierda ninguno, sino que el día de mañana que nosotros no estemos, ellos alaben y glorifiquen su nombre. Amén. Y el último, que yo creo que es de los más conocidos, es el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Fines, que se encuentran en 1 Samuel 2:12 al 17. Elí era
el sacerdote. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Padre se comunicaba a través de lo que son los sacerdotes, y ellos son los que llevaban la palabra de Dios. Pero él, como sacerdote, decía que sus hijos hacían lo malo delante de los ojos de Dios. No entrando en detalles, pero decía la palabra que robaban lo que son las ofrendas, que tenían, vamos a parafrasearlo, probablemente aventuras con las mujeres de la ciudad. Entonces, él, siendo sacerdote, no tuvo la influencia sobre sus hijos para que llevaban su legado. Y de aquí fue cuando de aquí es donde sale Samuel. El legado de Elí se cortó porque sus hijos murieron. Entonces el Señor tuvo que levantar a otro que le escuchara, que estuviera atento a la voz cuando le llamara para seguir sus instrucciones. Qué triste, me imagino, que como padre haya visto morir a sus hijos, que se cortara su descendencia y que el Señor tuviera que levantar a otro en su lugar. Porque como líder en casa no llevó el liderazgo apropiado para llevarlos e instruirlos en el camino. Y eso no son historias de ayer o de hace 2000 años, son historias que incluso el día de hoy están pasando sobre nuestras vidas, e incluso lo podemos ver en nuestra sociedad. La depravación cada vez está siendo más normal. Como dice la palabra, que en aquellos tiempos a lo malo le dirán bueno y a lo bueno malo. Creo que esos son tiempos en los que tú y yo estamos viviendo. Y con más razón tú y yo tenemos que guiar a nuestros hijos en el buen camino para que el día de mañana ellos no se pierdan. Porque incluso dice la palabra que aún los escogidos serán engañados. Es momento de que nosotros empecemos a sembrar la verdad en nuestros hijos. La verdad de la palabra. La verdad con nuestros actos, como dice en la palabra, adoradores en espíritu y en verdad, que yo la adoro en la intimidad, pero también la adoro cuando los demás me ven, que yo soy cristiano detrás de puertas, pero también allá afuera soy cristiano, de empezarle a orientar en el camino que deben de seguir, para no ser como estos líderes bíblicos, que es donde se les corta sus descendencia, donde se corta sus generaciones, que a lo mejor la depravación que había en el ámbito espiritual en este momento los alcanzó y fueron engañados. Amén. Diría el pastor, ¿están muy serios? Dale a la siguiente. Vamos a cerrar el capítulo ahí de la paternidad porque nos pusimos un poco serios. Amén. Eso es para reflexionar, hermanos. Como les digo, la palabra de Dios es para que nos edifiquemos. Todo el propósito es edificarnos, no es apuntarnos ni señalarnos, nada que ver, es que nos edifiquemos. Que si algo estamos haciendo incorrecto lo podamos corregir. Que si nos equivocamos nos podamos arrepentir. Amén. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. El que sigue era el constructivo. ¿De qué se trata este estilo constructivo? Es donde la persona aún sigue teniendo autoridad, pero ahora te puedo tomar en cuenta. Toma en cuenta a los que están a su alrededor. Toma en cuenta a los líderes maduros. Toma en cuenta incluso cuando nuestros hijos ya están un poquito más grandes, probablemente ya lo que son adolescentes, 15, 16 años. Ok, ya puedo a lo mejor conversar con él, puedo tener una plática, te puedo escuchar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros muchas veces nos cegamos cuando estamos desarrollando el liderazgo. Nos cegamos a nuestro propio entendimiento y a nuestro propio conocimiento, y es que yo sé, y es que yo soy tu padre, y es que yo soy tu madre, y es que yo soy tu líder, y a mí Dios me puso aquí. Puede pasar, hermanos, no les estoy diciendo que les pase, pero es algo que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque el poder nos ciega muchas veces. Amén. Entonces, este estilo de liderazgo mantiene el poder y la decisión sobre sus hombros, pero un diálogo abierto con otros ante tomar decisiones. Y vamos a
Está un poco largo el pasaje, pero se los voy a dejar. Me pones nada más el versículo 6, que es Primera de Reyes 12, versículo 6. Aquí podemos ver al rey del momento, que es Roboam. Dice: entonces el rey Roboam, siendo el rey, pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? El pueblo estaba pasando un tiempo de incertidumbre. Él había tomado el reino y dijo: no sé qué hacer. ¿Cuál es la decisión sabia? Pedir consejo a los ancianos. Pedir consejo, consultar. Como líder, como padre, hay líderes en esta casa donde tú y yo podemos ir y acercarnos, nuestros pastores primeramente, cuando estemos pasando a lo mejor alguna situación. No lo sé todo, pero sé que hay palabra de sabiduría en ellos. Como dijo Roboam: ustedes estuvieron con mi padre, ustedes son los ancianos. ¿Qué me aconsejan que haga en este momento? ¿Qué es lo que puedo hacer? A lo mejor perdí un poco la visión. Necesito que me guíes, necesito que me orientes. ¿Y sabes qué es lo que hace esto? El consultar. Ahora te hablo como líder ministerial. El pedir consejo, incluso a los que están a tu alrededor, tomando en cuenta, claro, su madurez, porque todos tenemos diferentes etapas de crecimiento. Como dijo Pablo, era niño, y cuando era niño hablaba como niño, vestía como niño, más ahora que ya crecí, ¿verdad? Lo que Pablo estaba hablando es de que nosotros todos llevamos una etapa de crecimiento, igual que los bebés crecen, y luego ya son niños, luego ya son preadolescentes, pubertos, no me sé más o menos, pero ya jóvenes adultos. Entonces todos vamos creciendo, igual lo que es en el área espiritual, tú y yo vamos creciendo. Lo más seguro es que no estás en el punto cuando estabas en el año pasado. Y si estás en el mismo punto del año pasado, pues hay que examinarnos, ¿no? Porque tenemos que seguir creciendo. Cuando tú llegaste a Cristo, probablemente no te sabías ni siquiera Juan 3:16, más ahora ya te lo sabes de memoria. Amén. ¿Por qué? Porque ya hubo un crecimiento, ya sabes más la palabra, has estado estudiando y has estado creciendo en madurez, en sabiduría, en autoridad espiritual. Entonces, aquí podemos implementar este estilo de liderazgo, el consultar a los que están a tu alrededor. Si eres líder ministerial, el preguntarle al hermano: mire, estamos pasando esta situación, o mira, esta es la visión que tengo. El día de mañana quiero ir a evangelizar a 200 personas. Yo veo que se reúnen en este parque y en este parque y en este parque. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes que van a ir conmigo, ¿qué piensan? ¿Qué hora será la mejor indicada para reunirnos? ¿Te gusta el parque de allá, el que está al norte, el que está al sur, al este? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál crees tú que sea el mejor? El bosque de la ciudad, dijo el pastor, hay muchísima gente. Pero ese es un ejemplo, ¿verdad? El consultar a los que están a mi alrededor, no decir, no nomás soy yo. Tú eres parte de esto, eres parte de lo que estamos formando. ¿Y sabes qué es lo que hace? Consultar a los demás da honra, prepara y los une. Si tú has estado viendo división en tu ministerio, si has estado viendo que no han estado creciendo, probablemente empezar a implementar ese tipo de estilo de liderazgo provoque la unidad. ¿Por qué? Porque cuando ya consultas a alguien, dice: ¿sabes qué? Me valora, me está tomando en cuenta. Probablemente al final del día él va a tomar la decisión, pero me está tomando en cuenta. No sé si a ustedes les ha pasado que nuestra pastora de repente viene y te pregunta algo. Amén. Y les dice: hermana, ¿qué opina? ¿Hacemos esto o hacemos lo otro? ¿Qué piensa? Tú como líder, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes? Cuando la pastora se te ha acercado y te ha preguntado: mira, hermana, ¿qué le parece si hacemos esto o el otro? ¿Usted qué piensa? Yo lo he escuchado y dice: ¿usted qué piensa? ¿Le ha pasado, hermana Alejandra? Sí, amén. ¿Cómo te hace sentir? Bien, dijo el pastor. ¿Te hace sentir importante? ¿Valorado? Como que, ay, la pastora está tomando en cuenta lo que opino.
de la misma manera vas a hacer sentir tú a los que están contigo. El día que les tomes en cuenta, el día que les digas, hermano, hermana, ¿usted qué opina? Lo valoro. Creo que hay una madurez en su vida para recibir su opinión. Probablemente al final la decisión caiga sobre ti, porque tú vas a decidir si le damos a la derecha o si le damos a la izquierda. Pero el tomar en cuenta a los que están a mi lado les hace sentir valorados, les hace sentir importantes. Y yo quiero que leemos esta parte, porque Jesús nos los dejó como ejemplo y yo dije, wow, me sorprendí. Le das la siguiente diapositiva, creo que lo escribí ahí. Mateo 16, el versículo 13. Y haciendo este estudio y viendo este versículo dije, wow, Señor, sí que tú todo lo dejas escrito en la palabra. La verdad no hay nada que la palabra ya no lo tenga escrito. Probablemente no se nos ha sido revelado, pero ahí está. Y dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús les preguntó, ¿qué están diciendo allá afuera de mí? Y en el versículo 15 les hace exactamente la misma pregunta, pero él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Si nos podemos analizar estos versículos, Jesús sabía quién era. Él no ocupaba que le dijeran, dime quién soy. Él ya sabía quién era. Él había nacido con un propósito y ya estaba revelado sobre su vida, y él ya sabía a qué había venido a esta tierra. Mas sin embargo, él le preguntó a los que estaban a su alrededor, preguntándoles su opinión. ¿Qué piensas? Dándoles un lugar. Y ahí, si tú te pones a leer ese fragmento de la palabra, dice que los discípulos empiezan a decir, no, pues es que dicen que a lo mejor es el profeta. Y cada quien empieza a dar su opinión. Dice que a lo mejor es el profeta Elías o alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Y también cuando Jesús pregunta esto, ahí se levanta Pedro y le dice, no, es que tú eres el Cristo. Pero les estaba dando importancia a lo que ellos pensaban. Jesús no lo necesitaba, pero los estaba haciendo parte de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a suceder más adelante. Les estaba tomando en cuenta y les estaba dando importancia y valor a lo que ellos hacían y a su opinión. Entonces, líder, déjame decirte que los que están alrededor tuyo, su opinión cuenta, su opinión vale. Amén. Gracias, pastor. Dijo el pastor, están muy callados. Amén. Es que Percy está ocupado, pastor, no se preocupe. Y tengo 5 minutos, te quiero dar el último tipo de estilo de liderazgo, que es el facilitador. ¿De qué se trata esto? Esto es de que cuando llegan momentos o situaciones, porque como te digo, no toda situación es igual, no todos los que están a nuestro alrededor son iguales. Tú como padre te puedes dar cuenta, por ejemplo, Lilian no es igual que Liam, son completamente diferentes, tienen características y rasgos similares, mas son diferentes. Entonces cada uno de los que están a tu lado son diferentes. No es igual Juan que Pedro, incluso lo podemos ver en los discípulos de Jesús, ¿no? Como todos eran diferentes. Entonces, para cada uno de ellos o para cada situación, Jesús tenía una manera de actuar. Jesús tenía una manera de comunicarse. Igual tú y yo como líder. Va a haber, como te decía, momentos decisivos, momentos donde puedes tomar en cuenta la opinión de los demás. Y el último es cuando el facilitador, es cuando tú juntas a 2, 3 hermanos y les dices, entre todos vamos a llegar a una resolución. Vamos a poner un ejemplo fácil. ¿Saben qué, hermanos? Voy a mandar a hacer camisetas, voy a mandar a hacer los uniformes. Nos juntamos 2, 3, 4. ¿De qué color las vamos a hacer? No, pues que rojo, verde. Vamos haciendo votación. No, pues qué tal si ahora los vamos eliminando, ¿no? Y al final todos acordaron que los vamos a hacer guindas. Ese es el facilitador. Cuando tú te pones como intermediario y les dices como grupo, como unidad, vamos a hacerlo.
entre todos, porque todos somos importantes, entre todos vamos a llegar a una solución. Como padre, un ejemplo, ¿saben qué? Vamos a salir de vacaciones, el Señor nos bendijo este año, vamos a salir de vacaciones, te juntas tú, te juntas tu esposa, se juntan tus hijos y dicen, ¿qué quieren ir a hacer? Nos vamos a la playa, nos vamos al bosque, nos vamos a un parque de diversiones, y entre todos empiezan a dar sus opiniones y dicen esto o el otro, emocionados de ser parte de lo que va a pasar, emocionados del futuro, emocionados de la visión. Eso es lo que tú y yo provocamos como líderes cuando los hacemos a todos parte y entre todos decidimos, les das y les impartes la pasión que Dios ha puesto en tu vida, les impartes de lo que tú traes, les impartes de la visión y los haces entre todos. Vamos a colaborar. Va a llegar momentos como familia, como incluso en tu área secular de trabajo o como líder ministerial, donde vas a poder hacer esto, vas a ser el facilitador y entre todos vamos a decidir. Viene, no sé, se viene un proyecto, vamos a hacer un evento grande, un evento masivo, necesito de todos. Necesito a cada ministerio, necesito a cada integrante, vamos a hacernos parte. Entonces ahora tú y yo somos parte de la visión que está llevando el líder cuando hace esto. Entonces no te lo digo que es todo el tiempo, porque tú como líder siempre tienes que llevar la batuta, pero va a haber momentos donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Necesito que seas parte de, necesito que entre todos lo hagamos. Yo no puedo solo, necesito que todos lo hagamos. Los haces parte, les das importancia, les das valor, les das emprendimiento, les impartes pasión, les impartes compromiso, porque incluso cuando tú los haces parte de tu visión, los comprometes a la visión. Si tú como líder no estás haciéndolos parte de, probablemente vas a ver que no hay mucho compromiso en el ministerio. Pero cuando ya los hiciste parte, ellos se sienten comprometidos. ¿Sabes qué? Es que me tomaron en cuenta, soy importante, necesito estar ahí, necesito llegar temprano, necesito, no sé qué será, necesito llevar mi clase, necesito llevar mis apuntes, necesito llevar mi material, necesito, porque soy parte de la visión, porque soy parte del compromiso. Entonces eso te lo dejo como un tip. Si estás viendo que le falta compromiso a los que se encuentran a tu alrededor, hazlos parte de. Hazlos parte, a lo mejor no en todas las ocasiones, pero en alguna que otra ocasión, hazlos parte de. Haz parte a tus hijos. Vas a hacer que se sientan comprometidos, ya sea como con el aseo semanal, ya sea a lo mejor, digamos que vas de viaje y ya todos decidieron que van a ir al parque de diversiones, pues el día del parque de diversiones se van a levantar temprano, van a listar sus cosas, van a estar emocionados. ¿Por qué? No solamente por ir de vacaciones, sino porque los hiciste parte de lo que estaba pasando. Y van a entrar en ese compromiso juntamente contigo. Amén. Y pues, ahora sí, yo aquí voy a terminar. Les voy a pedir que se pongan de pie, porque no sé cómo es, dice la pastora, roban los minutos, que se me va el tiempo volando. Pero espero que esto se haya quedado en tu corazón, que no solamente se queden como palabras que yo dije, sino que veas que lo que te traje hablando acerca del liderazgo estaba primeramente fundado en la palabra de Dios. Ahí está. Ahí está. Si estás batallando con tu líder, si estás batallando como líder, si estás batallando como padre, instrúyete en la palabra primeramente, porque todo está escrito. Y pídele al Espíritu Santo que te dé revelación. Y espero que cada una de las diapositivas, de las imágenes, de los conceptos que yo te compartí hayan quedado sembrados no solamente en tu mente, sino en tu corazón, y que lo puedas tomar como un consejo para empezarlo a implementar. Padre, te doy la gloria, Señor, te doy la honra en este momento. Padre, te bendecimos, Señor, te doy gracias por el pueblo que se encuentra en este lugar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos vienes a exhortar, a edificar en amor, Padre, gracias, Señor. Y en esta hora, Padre, yo te pido por la palabra que cayó sobre sus vidas y sobre sus corazones, Padre, que produzca, Padre, que aquel que ha tomado, Señor, la palabra del día de hoy, Padre, pueda ver el cambio en su casa, en su trabajo, en su ministerio, que pueda ver el cambio reflejado, Padre, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás obrando,
trabajando, Señor. Y en este momento, Padre, cerramos este tiempo de estudio, mas en este momento, Señor, nos unimos como pueblo para darte la gloria, para darte la honra, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Y en esta hora dejamos a un lado, Señor, todo lo que esté gobernando nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestro corazón para alabarte, para bendecirte, Señor. En este momento nos vamos a gozar juntamente con nuestros hermanos en armonía, como lo dice en tu palabra, que dice que es como el buen óleo, Padre, que ese buen óleo esté sobre este lugar, Padre, que fluya, Padre, sobre este ambiente, Padre, para darte la gloria y la honra, Señor, porque tú solamente eres digno, y te doy toda la gloria, Señor. Amén.